bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Edu Innovación. Hoy tenemos un tema bastante importante en el cual hablaremos sobre el impacto de la tecnología y de la innovación y tendencias educativas dentro de la era digital. Y para hablar un poco sobre esto tenemos a tres maestros expertos en el tema. Me gustaría que se presentaran para que la audiencia los conozca. Hola, mi nombre es Arturo Antonio Isidro García, soy maestro en intervención. Yo soy Fernanda Torres, soy también maestra en intervención e innovación de la práctica educativa. Mi nombre es Daniela Rodríguez y, al igual que mis compañeros, soy maestra en intervención e innovación de la práctica educativa. Bueno, gracias y bienvenidos. Esperemos que las preguntas que hagamos el día de hoy sean satisfactorias para nuestro público. Y primero me gustaría que aterrizáramos la idea y que me platiquen un poco acerca de qué es la innovación educativa. Bueno, considero que la innovación aplicado al ámbito educativo es una especie de concepto que abarca la introducción, puede ser de tecnología, puede ser de modelos educativos, modelos pedagógicos, en fin, todo lo que implique una facilitación del conocimiento o del proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes. La innovación educativa también hace referencia a traer nuevas ideas, nuevos métodos al ámbito educativo para que los estudiantes tengan una mejor calidad educativa y se puedan desenvolver y los docentes podamos prepararlos mejor para la sociedad. Claro, yo creo que hay que hacer siempre una diferenciación acerca del concepto de innovación, ¿okay? Porque a veces se tiene por entendido que la innovación es incorporar algún equipo de cómputo o alguna tecnología por incorporar, y eso está un poco alejado sobre el concepto de innovación. Ahora, la verdad de innovación no es solamente incorporar la tecnología, sino que tenga una pertinencia, ¿no? Tener una pertinencia para lo que se quiere lograr, mejorar lo que se está haciendo. ¿Okay? Nosotros no podemos, un ejemplo, el zapato está ya 5 y mi pie es número 6 y a fuerza yo quiero que el zapato entre, ¿no? Yo puedo tener este modelo pedagógico nuevo, importado de Suiza, y lo quiero aplicar en mi centro educativo, por ejemplo, en 5º año de primaria, pero ¿qué sucede? No tengo la infraestructura, tal vez no tengo el soporte económico que tal vez requeriría, o los alumnos no tienen el conocimiento previo que necesitaría yo tener, quizá, un ejemplo, para poder yo aplicar este modelo. Entonces, parte de esta innovación es que va a medida, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar primero si esto que nosotros queremos implementar, llámese tecnología, llámese modelo, llámese un material, vaya, lo que sea, como mencionaba, algo nuevo, algo introductorio que vaya a aportar a mi proceso de enseñanza-aprendizaje, sea acuerdo o ad hoc a las personas con las que yo estoy interviniendo, ¿no? Okay. Precisamente para tener en cuenta dentro de la innovación educativa, un aspecto muy importante es la adaptación que se tiene de ese aspecto específico al contexto donde estamos aplicando, porque puede que yo esté en una escuela rural y voy a innovar con la tecnología en el aula, pero no tengo internet en el aula, los estudiantes no tienen equipo de cómputo, entonces mi innovación no va a ser pertinente y en vez de proyectar a los estudiantes y darles mejores conocimientos, los voy a atrasar y los voy a bloquear. Entiendo entonces que al hablar de innovación educativa podríamos decir que es esta aplicación de nuevas ideas o posiblemente de nuevos productos o tendencias dentro de la innovación, pero siempre y cuando es con un fin y estudiando tu población para que sea acorde a lo que sus necesidades. Así es, Okay. correcto. Bueno, gracias. ¿Cómo se vive entonces desde su experiencia la práctica, dentro de la práctica educativa, esta educación? Bueno, en base a mi experiencia podemos tener, como bien lo comentaban los colegas, una población específica. En mi caso, yo me desenvuelvo en una escuela primaria rural.
Entonces, esta escuela tiene diversas necesidades que yo previamente ya identifiqué en mi diagnóstico. En base a esa situación, yo estructuro un programa innovador donde voy a disponer diversas estrategias de enseñanza para que el alumno pueda potenciar ese aprendizaje. Entonces, las estrategias pueden ser estrategias que hayan sido aplicadas por diversos docentes en otro contexto o hace muchos años, ¿okay? El aplicar estas estrategias, adaptarlas al contexto, modificarlas o darles ese empuje, eso habla sobre la innovación, ¿okay? No el hecho de que sea una estrategia que se haya usado hace muchos años va a decir que no estás innovando, sino cómo se está focalizando. Me llama mucho la atención lo que dice el maestro, porque a veces creemos que el innovar o la innovación es netamente cosas nuevas, pero entonces entendemos que no, entendemos que es darle tal vez un giro diferente a lo que algún otro docente o científico ya hizo, pero contextualizarlo a nuestra escuela, a nuestra época, a nuestros estudiantes, ¿es verdad? ¿Es correcto? Ok. Sabemos que la tecnología dentro de la educación impacta grandemente a los docentes en formación, a los padres de familia incluso, pero sobre todo a los estudiantes, sea el nivel educativo que sea. Aquí en nuestro chat, el usuario Chamaney-14 nos envió una pregunta: ¿cuál es el impacto de la tecnología dentro de la educación? ¿Podrían contestarnos, maestros? Claro, me gustaría tomar esta pregunta y decir que el impacto nosotros lo podemos ver a través del uso de tecnologías, por ejemplo, dentro de la educación o dentro de este proceso educativo. Algo muy curioso, un dato muy interesante es que en este 2020 que pasó, la UNESCO consideró este año como el año de la innovación tecnológica, enfocado a la educación. Algo muy importante, recordemos todos, a todos nos afectó, fue la pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19, y pudimos ver el impacto que tuvo en los estudiantes, aún vemos ese impacto actualmente, del uso de tecnologías en ese momento, en la actualidad. El impacto también me gustaría acotar un poco, no lo podemos medir siempre, o no se ve de manera inmediata, vamos a decirlo así, siempre es medible, pero no lo vemos siempre de manera inmediata. Entonces, ahorita podemos observar cómo impactó, por ejemplo, la tecnología en su momento, la aplicación del uso de tecnologías en ese momento para poder salir avante en los procesos educativos en ese momento, y aún en la actualidad podemos ver cómo los estudiantes pudieron adquirir, por ejemplo, alumnos de quinto año de primaria en ese momento, cómo pudieron adquirir los conocimientos básicos de la escuela de del nivel, los primeros niveles educativos, ¿no? de primaria. Entonces sí considero que es un ejemplo de cómo nosotros podemos medir este impacto, cómo podemos nosotros ver la traducción del impacto, y algo que también me gustaría resaltar, mis compañeros, yo creo que les pasará un poco en su campo de expertise, el cómo las nuevas tecnologías se van insertando y cómo también, volvemos a esta palabra, cómo influyen en la educación en la actualidad. Tal es el ejemplo de la inteligencia artificial. Cómo en la actualidad el uso de inteligencia artificial entre estudiantes ha cambiado un poco el proceso educativo del mismo estudiante, si bien está un poco satanizado, hay que decirlo así, por ciertos docentes. Yo creo que también nosotros podemos transformar este impacto que tienen las inteligencias artificiales, porque recordemos que el tema principal es la innovación y la inserción de esta innovación, en este caso el tecnológico. ¿Cómo podemos nosotros transformar? ¿Cómo podemos nosotros como docentes hacer que, ya tenemos la inteligencia artificial aquí, cómo podemos hacer que impacte de manera positiva en nuestros estudiantes? Lejos de ser una manera fácil o una escapada fácil, una ruta fácil del estudiante para una entrega de tarea simple, ¿cómo podemos hacer que esta inteligencia artificial, pues si de todos modos la van a usar, cómo la podemos nosotros reencaminar y transformar el impacto que tendrá en este caso la inteligencia artificial en su proceso educativo a que sea un impacto positivo? Porque podemos decirlo, hay impactos positivos y negativos.
de la tecnología, ¿no? Un ejemplo, hay muchas tecnologías actualmente, hablando de inteligencia artificial, que pueden ayudar al estudiante a que no solamente obtenga una respuesta fácil, sino que tenga la respuesta y una fuente verdadera de conocimiento. En este caso, podemos mencionar, hay una inteligencia llamada You, me parece, que te da, si tú preguntas el título de un tema, te da la referencia para que el estudiante busque esa referencia y encuentre. Es una especie, digamos, de biblioteca virtual en el que el estudiante filtra. Por ejemplo, yo quiero saber sobre Vygotsky y el socioconstructivismo. Entonces, el alumno pone Vygotsky, socioconstructivismo, y vamos a ver una serie de autores, además de Vygotsky, porque me va a dar el título original, que otros autores han hablado de Vygotsky. De esta manera el alumno puede utilizar esta inteligencia artificial y tener nuevos referentes en cuanto al tema que está buscando, y así me puedo seguir. Entonces creo que como docentes el tema ya no es qué tanto impacta la innovación o la innovación tecnológica dentro de la educación. Creo que el tema que deberíamos traer a la mesa es cómo puedo yo hacer que el impacto que está habiendo ahorita sea positivo. Claro, viéndolo desde una manera holística, yo creo que es correcto hablar sobre un impacto favorable o no favorable de acuerdo a la habilidad que tenga tanto el docente para incorporar la tecnología en sus estrategias de enseñanza. Se habla de una brecha que ha tenido la educación en México de hace muchísimos años en adelante. A raíz de la pandemia esto se vio a mayor medida, inclusive poniendo un ejemplo en la escuela, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, podemos ver cómo se fue implementando estos aspectos tecnológicos para que los alumnos pudieran tomar clases virtuales durante la pandemia, cosa que no estaba incorporado en su totalidad, o que quizá algunos docentes lo incorporaban de manera sistemática en sus clases. Sin embargo, la pandemia obligó a que todos estos grupos de estudiantes tuvieran que transitar a la virtualidad. Entonces vemos de que el impacto ha sido favorable. Aquí la cuestión a analizar sería si el docente en cuestión tiene las habilidades para incorporar esta tecnología de una manera adecuada. No solamente hablando sobre el aspecto de una plataforma para interactuar de manera virtual, sino cualquier tipo de plataforma, algún tipo de gamificación, algún tipo de curso, taller donde el docente pueda realizar para mejorar o que el alumno mejore sus aprendizajes. Entonces el impacto de la tecnología en la educación va a estar o va a ser medible de manera cualitativa o cuantitativa, y va a ser en su caso favorable a analizar qué se ha hecho, qué se está haciendo, y es ahí donde vamos a hablar sobre la innovación, que seguramente al final de esta charla vamos a poder llegar a esa conclusión. Podemos entonces concluir con que el impacto de la tecnología en la innovación educativa, el primero es la accesibilidad que esta ofrece a los estudiantes, padres de familia y docentes, porque los estudiantes ya no necesitan una hora específica para tener acceso a cierta información. Ya pueden hacerlo libremente en sus espacios disponibles, en sus tiempos disponibles. Los profesores también tienen más facilidad para crear contenido y difundirlo a las otras personas, y los padres de familia tienen esa facilidad, por ejemplo, de averiguar las calificaciones de sus hijos mediante una plataforma o una conexión a internet. Otro punto es que la educación de cierta forma se hace más flexible y personalizada, es decir, ahora podemos ver cursos como Duolingo, que es personalizada a el estudiante. Cada estudiante tiene ciertas necesidades y esas plataformas lo que hacen es adaptarse a los estudiantes específicamente. Otro impacto sería que la accesibilidad en cuestión de lugares. Ya no necesito ir a la escuela a sentarme porque la docente va a dar una clase, sino que ya puedo ingresar desde mi tableta, desde mi celular, desde mi computador
a los diferentes programas y plataformas que hay en la red. Y la última sería que los docentes pueden ya construir sus cursos y de cierta forma vender, no lo llamemos vender, sino mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje para que diferentes estudiantes puedan acceder a eso. Okay, muy bien. Platicaba el otro día con otra maestra en educación precisamente sobre estas brechas que mencionaba el maestro Arturo, y me contaba que durante la pandemia esta falta de conocimiento acerca de las plataformas que como docentes podrían ayudar a darles esas clases, hicieron que muchos docentes decidieran jubilarse porque no se sentían capaces de dar una clase a partir de la tecnología o a partir de un medio digital, lo cual habla sobre las brechas que mencionaba el maestro, y también la necesidad de como docente tener una capacitación continua. Y no solamente, ahorita lo vimos en esta era digital o en este impacto tecnológico, pero creo que más adelante podríamos tener la necesidad de otra área que con lo que ya aprendimos, considero deberíamos prepararnos desde ahora, ¿no? Es que ahí están los retos que llegan en este momento. Por ejemplo, el primer reto sería la capacitación docente, como lo mencionabas, que los docentes sean capaces de implementar, y no solamente implementar, sino enseñarle a los estudiantes a manejar estas tecnologías, porque de cierta forma la tecnología está muy avanzada y va a seguir avanzando, y es primordial en la vida cotidiana de los estudiantes ahora y de la vida profesional y personal de las personas. El segundo reto es sensibilizar a las personas de que la tecnología no es mala y no solamente es para el ocio, sino que la tecnología también se puede implementar en otros ámbitos. En la actualidad sabemos que existen muchísimas tendencias en los diferentes contextos en los que vivimos. Sin embargo, me gustaría que me platicaran un poquito de cuáles son las tendencias que ustedes conocen. Bueno, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, he aplicado y conozco la experiencia del aprendizaje a lo largo de la vida. ¿De qué trata esa tendencia? Esa tendencia busca formar a los estudiantes integralmente, holísticamente, no tanto solamente en conocimientos académicos, sino en habilidades y destrezas que les van a ayudar para su vida, a desenvolverse, a afrontarse a las exigencias que va trayendo la sociedad. Esta tendencia tuve la experiencia de implementarla en una escuela rural a través de la danza. Entonces, esto lo hace una tendencia innovadora. Entonces, a través de la danza buscamos que los estudiantes desarrollaran habilidades para la vida. ¿Qué son habilidades para la vida? Las habilidades para la vida son destrezas que les sirven a los estudiantes para, como les dije anteriormente, afrontar las exigencias que va trayendo la sociedad, teniendo en cuenta que la sociedad es cambiante y cada vez va evolucionando y va demandando más a las personas y cosas diferentes. Entonces, el aprendizaje con enfoque de habilidades busca que a través del currículo se integren estas habilidades y hagan parte y sean transversales durante todos los contenidos que se implementan. A través de la danza desarrollamos, por ejemplo, algunas habilidades como las habilidades cognitivas, las habilidades emocionales y las habilidades sociales, para que así los niños se desenvuelvan adecuadamente frente a las exigencias que va trayendo la sociedad. Considero que algo muy interesante de las tendencias es que, como lo venimos mencionando, yo creo a lo largo de estas distintas intervenciones hasta el momento, se van repitiendo y es parte de la innovación de la que hablamos. La innovación, al final de cuentas, también son tendencias que se crean en algún punto y se vuelven a repetir, porque es lo que lo hace tendencia, ¿no? Esta aplicación constante. Ahora, en su momento fue tendencia muy aplicada, podemos decir, el aprendizaje experiencial de David Kolb, por ejemplo, o el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? En su momento fueron tendencias innovadoras, porque se aplicaban demasiado, se hace tendencia y bueno, innovación en el momento. Ahora ya lo vemos como una parte de la metodología que podemos nosotros tener como docentes, por ejemplo en la práctica docente, manera o forma de aplicarlo, ya no lo vemos tanto como una innovación a nuestra práctica educativa. Sin embargo, sigue siendo
una parte, tendencia todavía, ¿no? Recordamos mucho a autores de teorías como el aprendizaje situado, Bandura, ¿no? Entonces, él nos habla sobre que se parte de las nociones previas o del contexto próximo que tiene el alumno, y esto lo transpolamos a la situación actual de innovación, que es que la persona o el docente innovador trata de partir siempre de la necesidad que tiene el alumno, la necesidad que presenta el contexto, ¿okay? Esto va a favorecer a que tenga una pertinencia la aplicación de la estrategia o el proyecto en general que él quiera implementar, y desde luego tenga resultados favorables, porque va a atender un aprendizaje que el alumno requiere para desempeñarse en su vida diaria, y al estar utilizando ese aprendizaje en su vida, pues va a ser significativo. Entonces partimos de que tiene que haber una pertinencia, una significancia, tiene que haber una contextualización, y esto es una tendencia que ha venido a la alza en los últimos años, porque se han tenido buenos resultados en ese aspecto. Otra tendencia que se me viene a la mente es el aprendizaje a la carta. Cuando hablamos de aprendizaje a la carta en aspecto educativo, nos referimos más a talleres y cursos, o inclusive los MOOCs. De manera general podemos traer a la mesa el e-learning, el blended learning, el mobile learning, entre otros, ¿no? En específico quiero abordar el aspecto de los cursos, ¿ya? Cuando nosotros queremos capacitarnos o queremos reforzar algún aprendizaje que teníamos o que creemos necesitar, buscamos cursos, ¿ok? Mayormente antes, cuando no existía tanta oferta de cursos, íbamos a cursos presenciales o a talleres presenciales. Actualmente tenemos una amplia gama de plataformas que ofrecen cursos, diplomados y talleres en línea. Esto ha hecho que la educación sea más accesible a diversas personas. Entonces, al hablar de aprendizaje a la carta es eso, que la persona en general, el niño, el adulto, el joven, pueda tener acceso a una amplia gama de cursos, talleres, entre otras situaciones. Quisiera ser muy enérgico en decir que un curso tiene que proveer los aprendizajes significativos al estudiante, ¿okay? No podemos partir de un curso que solamente ponga actividades que no tengan nada que ver con el tema principal, o que no motiven a que el estudiante logre terminar el curso, ¿okay? Esto va a depender mucho del bagaje de los profesionales que diseñan este curso, qué tan pertinente va a ser, qué tan accesible, qué tan situado, y esto va a impactar en el aspecto final de este curso. Quién quiera entrar a tu curso, quién quiera seguir en tu curso y quién quiera terminar. Claro. Entonces tenemos que, al hablar de expertos como nosotros que estamos hoy en la mesa, seguramente hemos tenido experiencias en participar en cursos, talleres o diplomados, y inclusive hemos tenido experiencia en crear algunos de estos. Entonces, cuando nosotros nos integramos a esta situación, podemos ver cuáles cursos nos han llamado más la atención y cuáles no. Actualmente está muy de moda la gamificación. Al incorporarla en estos cursos o diplomados, hacen que a la persona le resulte más atractiva poder tener esta interacción con los diversos juegos o actividades, ¿okay? En específico, los cursos han venido a revolucionar la educación, porque podemos tener acceso desde el celular que tenemos acá, la computadora, cualquier medio tecnológico nos puede acercar a ello. Hay puntos buenos, hay puntos malos. Los puntos buenos sería la accesibilidad, sería la inmediatez, y en los puntos malos podría resaltar yo el que si tú no tienes acceso a los medios electrónicos, no vas a poder tener quizá un acceso favorable a estas plataformas.
Bueno, muchas gracias, maestros. Les agradezco infinitamente que hayan compartido sus conocimientos conmigo y con todas las personas que nos están escuchando. A ustedes también les agradezco por seguirnos y escucharnos en todos los podcasts que realizamos. Yo soy Jessica Sánchez y les recuerdo que soy maestrante en educación, por lo tanto me ha servido muchísimo lo que los expertos nos han explicado el día de hoy. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.